nariz, los ojos, la boca y comienza ya el proceso de contaminación. Es importante también aclarar que no hay evidencia de que se transmita por ingesta de alimentos. Aún no hay una vacuna o un medicamento específico para su tratamiento. Y lo que sí sabemos, y es muy claro, es que las buenas prácticas de higiene y el distanciamiento social pueden transmitir la transmisión del COVID-19. También sabemos que el periodo de incubación, que es el momento que transcurre entre la infección por el virus y la aparición de los síntomas, es de 1 a 14 días. Es decir, que lo que hagamos en este momento, vamos a ver si lo hicimos bien y en 14 días vamos a tener muy pocos casos, o al contrario, se van a multiplicar. El virus está cubierto también por una capa grasa, o sea, por una capa lipídica, lo que lo hace muy sensible. ¿A qué? A sustancias como los jabones que pueden disolver esas grasas o los alcoholes. Se han hecho informes, se han hecho estudios sobre la estabilidad. Sin embargo, estos estudios que les voy a contar ahorita no están aprobados por la Organización Mundial de la Salud. Solamente son estudios que se han hecho en diferentes condiciones ambientales. Entonces, los estudios de estabilidad del virus establecen que a 4 grados centígrados es muy, muy, muy estable, pero se inactiva a los 70 grados centígrados. El SARS, el virus, es estable a una amplia gama de valores de pH. Puede estar en pH de 3 a 10 y puede sobrevivir fuera del cuerpo dependiendo la superficie en que se aloje. También es importante aclarar que la Organización Mundial de la Salud, la FDA, que es la Autoridad Ambiental de Estados Unidos, y EFSA, que es la Autoridad Ambiental de Europa, han establecido que no hay evidencia de que los alimentos sean una fuente o una ruta de transmisión del COVID-19. Eso es muy importante. No es una enfermedad transmitida por alimentos. Este es el mecanismo de transmisión del COVID, ¿sí? El Diario de Control de Infecciones americano trae esta imagen. Cuando nosotros tosemos o cuando nosotros estornudamos, generamos unas gotículas. Las gotículas más gruesas van a caer por su peso al piso. Por eso la importancia de desinfectarnos los zapatos. Y las más delgadas van a quedar suspendidas en el ambiente hasta por 3 horas. Estas son una de las rutas de contaminación. Cuando yo estoy contaminado con el virus o esta persona, no sé si pueden ver el mouse, la persona que está de rojo emite las gotículas y está contaminada y la otra persona que está sana al frente absorbe esas gotículas, se contamina directamente. Es una ruta directa de contaminación. O se puede contaminar a través de los fomites. ¿Qué son los fomites? Más adelante lo vamos a ver, pero les voy mencionando. Los fomites es cuando esas gotículas caen sobre la superficie de un objeto inanimado. Llega otra persona, toca ese objeto inanimado y se contamina con este patógeno. ¿Cómo? Cuando se toca la nariz, la boca o los ojos. Acá lo podemos ver de pronto de una manera más clara. Este es de la agencia francesa de prensa. Cuando uno tose o cuando uno estornuda, salen fluidos. Acá los podemos ver, unas más grandes, unas más pequeñas. Las goticas más livianas pueden permanecer en el aire, propagarse, y unas más pequeñas podrían llegar a los sistemas de ventilación. Por eso se recomienda que si tenemos sistemas de ventilación centrales y no tengo un sistema que me permita asegurar que el aire pasa seco, filtrado y limpio, es mejor no encenderlo. ¿Por qué? Porque se puede propagar en los sistemas de refrigeración o de calefacción. Y aquí vemos cómo esas gotículas pueden aterrizar sobre las superficies y en este caso esta mesa ya recibe el nombre de fomite, porque es un objeto contaminado con esas gotículas. ¿Qué más se ha estudiado sobre este COVID? Investigadores alemanes publicaron en la revista hospitalaria de infecciones en marzo de 2020 una investigación y de un análisis que hicieron sobre la resistencia de otros coronavirus muy parecidos al COVID, como el SARS y el MERS.
¿Y qué concluyeron? Que los coronavirus pueden permanecer en superficies inanimadas como el metal, el cristal o el plástico hasta por 9 días, pero puede ser desactivado de forma eficaz con una desinfección de una superficie. No se saben, las autoridades no saben, ni los expertos, ni tienen información exacta de cuánto dura el virus. ¿Por qué? Porque estas pruebas que les voy a presentar en la siguiente diapositiva fueron hechas en ambientes controlados, en laboratorios, en unas temperaturas controladas, en unas humedades relativas controladas, ¿sí? Pero van a depender de la superficie donde caiga el virus. Entonces, la persistencia del virus, por ejemplo, en el plástico y en el acero inoxidable es de 2 a 3 días, en el aluminio hasta 8 horas, guantes quirúrgicos 8 horas, polipropileno, que es el material en el que están hechas las batas impermeables, 16 horas, cartón 24 horas, el acero 13 horas, papel 4 a 5 días, vidrios hasta 4 días y madera hasta 4 días. Como les digo, eso no está todavía aprobado por la Organización Mundial de la Salud, solamente son estudios que se han hecho. Y aquí les traigo el tema de los fomites. Entonces ya sabemos que el fomite es un objeto que no tiene vida, ¿sí? Pero resulta contaminado por un patógeno, por ejemplo, cuando hablo y caen las gotículas, y ayudan a transportar este patógeno. Entonces vemos acá esta señora en un hotel. Si esta señora fuera portadora de COVID-19 y tosiera, estornudara o solo hablara, caerían esas gotículas sobre el mueble y el mueble en este momento se convertiría en un fomite. Pero igual el vidrio, pero igual el tapete, las revistas, la mesa y todo se convertiría en fomite. Si vemos en esta silla, si una persona, si un comensal estuviera comiendo, tosiera, estornudara y fuera portador, automáticamente la carta se convierte en un fomite. Y si esa carta yo no la desinfecto y se la paso a otro comensal, ese comensal se va a contaminar, ¿sí? Porque ya es un fomite, ya lo lleva eso en la superficie el virus. O las copas, el mantel, el piso, todo lo que esté cerca se puede contaminar y se convierte en fomite. Entonces, para la reapertura, la futura reapertura de los hoteles, de los restaurantes, es muy importante identificar la frecuencia de desinfección y los protocolos que se van a implementar para asegurar que a través de prácticas de limpieza y desinfección no hayan fomites. ¿Por dónde entra el virus al cuerpo? Entra por las mucosas de los ojos, la nariz o por la boca. Por eso estas partes del cuerpo son las que más debemos cuidar. Los síntomas van a variar desde leves hasta los que se enferman gravemente. Los síntomas son fiebre, tos, dificultad para respirar, o sea, sentir que falta el aire, temblores y escalofríos, muy parecido a cualquier gripa, dolor muscular, dolor de cabeza, dolor de garganta, pérdida reciente del olfato o del gusto. Es importante aclarar que los adultos mayores y las personas que tengan enfermedades preexistentes como enfermedades cardíacas, pulmonares o diabetes, parecen que corren mucho más riesgo y presentan complicaciones más graves a causa del COVID. Medidas de prevención de este virus. ¿Cómo lo podemos prevenir que no llegue ese virus? A través de medidas de bioseguridad para los trabajadores. Entonces, una de las principales medidas es el lavado de manos. Es importante que en lavado de manos cumplamos todos los pasos, no solamente lavarnos muy rápido las manos por salir del paso, sino que seamos conscientes que se deben lavar las palmas, debo lavar entre los dedos, debo lavar esta parte interna que a veces no queda bien lavada, no se nos olviden los dedos gordos, la parte de fuera de las palmas, ¿sí? Y las muñecas. ¿Listo? Es importante para asegurar que quedan totalmente limpias y desinfectadas. Se debe contar con estaciones de lavado de manos de uso exclusivo, preferiblemente de accionamiento mecánico, que yo no tuviera que volverla a cerrar y contaminarme. Pero si no es de accionamiento mecánico, tener el
cuidado de con la toalla con la que me acabé de secar, cerrar la llave. Deben tener agua, jabón y gel desinfectante y toallas desechables de manos. Las manos mínimo las debo lavar cada 3 horas y al finalizar la jornada laboral. Y ese lavado debe durar de 20 hasta 30 segundos. Lo ideal es que dure 30 segundos. El uso de esos geles de alcohol es muy bueno, pero solamente si tengo las manos limpias y jamás me va a reemplazar el lavado de manos. ¿Cuándo debo lavarme las manos? Cuando estén sucias, cuando estén visiblemente sucias, antes y después de ir al baño, antes y después de comer, después de estornudar o toser, antes y después de utilizar un tapabocas, antes de tocarse la cara. Tenemos que hacernos muy conscientes de no tocarnos la cara y si lo vamos a hacer, lavarnos primero las manos y después de tocar cualquier superficie que haya podido estar contaminada. Si vamos a utilizar alcoholes, los geles, ¿sí? Es importante que tengan una concentración del 60 al 95% de alcohol. Y solamente cuando tenga las manos visiblemente limpias las puedo utilizar. Es importante que en las instalaciones les peguen a las personas habladores en las paredes o los estén mandando vía correo electrónico o grupos de WhatsApp recordatorios de las técnicas de lavado de manos. También podrían enviarles estas imágenes de cómo lavarse las manos a todos los trabajadores para que las puedan imprimir y pegar en sus casas para que seamos cada vez más conscientes de un correcto lavado de manos. Otro protocolo y otra recomendación es el distanciamiento social. Yo debo evitar aglomeraciones durante el ingreso de las personas o a la salida o en los momentos de descanso o consumo de alimentos y restringir siempre el desarrollo de actividades sociales y de esparcimiento. Es importante en este momento. Se debe mantener una distancia mínima de 2 metros entre usted y cualquier persona y entre los puestos de trabajo. Implemente ayudas tecnológicas para evitar que las personas, si no tienen que ir a la organización, pues mejor trabajen en casa y evite el intercambio físico de documentos de trabajo. Si los puedo hacer de manera virtual, mucho mejor. Mientras menos papel manipule, más seguro va a ser el proceso. He escuchado muchísimo esto en muchas personas, en las noticias, las personas no utilizan bien el tapabocas y les preguntan por qué. Dice, es que me molesta, es que siento que me ahogo y es que no, como que no puedo respirar. Yo les pregunto, ¿cómo les queda más fácil respirar? ¿Con el tapabocas o conectados a un equipo? ¿Sí? Parece dura esta imagen, pero es la realidad. Y cada uno decide. ¿Qué pasa con los pulmones? ¿Sí? ¿Qué pasa con el COVID? El COVID, esta es una foto de una persona, de un paciente con COVID a los 12 y a los 15 días. Si lo hubiéramos visto en el día 1, posiblemente viéramos que los pulmones son más grandecitos, se van a ver un poco más grandes del tamaño normal y van a ser totalmente negros. ¿Por qué? Porque están llenos de oxígeno, de aire. Resulta que con el paso del tiempo, cuando la persona tiene COVID, empieza a generarse una fibrosis pulmonar. ¿Qué quiere decir? Nuestros pulmones son muy flexibles, todo el tiempo está entrando y saliendo aire. ¿El COVID qué hace? Que pierda esa flexibilidad. Al perder la flexibilidad va a no poder ni ingresar ni salir aire con la misma facilidad hasta que llega, como se ve en esta foto, al 5.º día, ya hay una fibrosis, ya está totalmente cubierto el pulmón y la persona puede morir de un paro respiratorio o cardiorrespiratorio. ¿Qué tienen que hacer? A través de estos equipos, conectarlos y artificialmente empezar a ingresar y sacar aire hasta que, y con medicamentos, hasta que se desinflame el pulmón. Todavía no se sabe qué secuelas podrá traer a las personas contagiadas con COVID, si serán consecuencias permanentes o no. Entonces, por eso, por favor, utilicen bien los tapabocas. Es una de las mejores protecciones que hay ahora. Hay 2 tipos de máscaras sanitarias o de tapabocas. Está la máscara quirúrgica, que es la que nos recomiendan utilizar. Tiene una protección en un solo sentido, retiene partículas emitidas por las personas que la usan.
Es muy utilizada para prevenir la propagación de resfríos y gripes. Se adapta muy bien y es apta para toda la población. Y tenemos la N95, que ya tiene filtros, filtra el 95% de las partículas en suspensión, se adapta muy bien al rostro y es utilizada principalmente por el personal de salud y personas que estén atendiendo a otras personas que tengan COVID. Los expertos también advierten que las máscaras no ofrecen una protección total, ya que el virus puede propagarse al cuerpo por los bordes, ¿cierto? Por donde no queda bien puesta cuando no le pone uno bien la máscara, o a través de las mucosas de los ojos. Aquí vemos la probabilidad de contagio. Al lado izquierdo de la pantalla ustedes van a ver una persona enferma y al lado derecho una persona sana. Si la persona enferma no utiliza tapabocas, la probabilidad de contagio es muy alta. Si la persona sana utiliza tapabocas, va a ser alta. Si la persona enferma utiliza el tapabocas, va a ser una probabilidad media. Y si ambos utilizan tapabocas, va a ser una probabilidad baja. Pero si adicional me retiro 2 metros, va a ser muy baja. Y si estoy en casa, la probabilidad de contagio va a ser nula. Guía para usar un tapabocas convencional. Entonces, siempre antes de que se va a poner su tapabocas, lávese las manos, ¿sí? Es importante también que lea las instrucciones del fabricante. Al ponerse el tapabocas debe sujetarlo por los cauchos o tiras y ponerlo atrás. Luego, ¿qué debe hacer? Asegurarse que quede cubierto el mentón y la placa metálica, bajarla en el tabique de la nariz, dejarla bien organizada y que le quede totalmente cubierto. No vaya a dejar espacios por acá, ¿sí? Que le queda totalmente ajustado a la piel. No toque el tapabocas, nunca se lo baje durante el uso, nunca lo toque en la parte externa y si se lo tiene que quitar, quítelo de los cauchos. Quítelo cuando esté húmedo, cuando esté roto o esté sucio y si es de un solo uso, es decir, desechable, no lo vuelva a utilizar. Para quitarse el tapabocas también hay que tener claro que el tapabocas debe ir hacia adentro. A ver, el tapabocas tiene una parte que es impermeable, que debe ir hacia afuera, y una parte absorbente que debe ir hacia adentro. Porque a veces las personas sienten que se ahogan, porque ponen la parte impermeable hacia adentro. Entonces es importante que sepan cuál es la parte que va a ir hacia afuera y la que va a ir hacia adentro. Entonces, ¿qué hago? Lo volteo hacia la parte impermeable, me lo quito y lo pongo en una caneca con tapa. Esa caneca con tapa debe tener doble bolsa negra y debe estar identificada para solamente depositar ahí los elementos de protección personal, los guantes y los tapabocas desechables. En las organizaciones debe estar identificado, yo no puedo botar el tapabocas en cualquier caneca, ni los guantes desechables tampoco. El correcto uso del tapabocas pues es fundamental para prevenir el contagio. Es obligatorio utilizarlo en el transporte público y en áreas donde haya muchas personas, como los supermercados o los bancos. En la casa, si tenemos personas vulnerables, debo tener tapabocas permanente o si tengo síntomas de gripa. ¿Se puede utilizar el tapabocas de tela? Sí, siempre y cuando esos tapabocas cumplan con las indicaciones que ha establecido el Ministerio de Salud. Los tapabocas no los puedo dejar en ninguna superficie. ¿Por qué? Porque el tapabocas puede contaminar la superficie o la superficie contaminarme el tapabocas. Si no lo voy a utilizar y lo debo mantener siempre en el empaque original, si no es desechable, me busco una bolsita, la mantengo perfectamente limpia y ahí mantengo mi tapabocas para evitar que se contamine, se rompa o se dañe. Los elementos de protección personal, las empresas deben entregarlos para garantizar que siempre haya disponibilidad y recambio. Cuando no son desechables los elementos de protección personal, debo asegurar que se limpien y se desinfecten. Por ejemplo, el tema de las monogafas. Los elementos de protección personal no los puedo compartir, no los puedo emplear fuera de la empresa y debo evaluar cuándo se utiliza guantes desechables. ¿Cuándo los debo utilizar? Y lo recomienda esta resolución en el transporte público, cuando haga operaciones de aseo o cuando retire y haga disposición de residuos. Bueno, hablemos un poco sobre protocolos de limpieza y desinfección.
Dice, todas las organizaciones, incluidos los hoteles, los restaurantes, todas las organizaciones deben implementar protocolos de limpieza y desinfección. Este es un demo de un protocolo. Hay muchas maneras de hacer protocolos. Pues, la idea es que les sirva a ustedes de guía, lo pueden mejorar, donde dice el lugar o la superficie que ustedes van a limpiar. Entonces, por ejemplo, este es para recibo y despachos, para los pisos de recibo y despacho. ¿Quién lo hace? Las personas de servicios generales. ¿Cuándo? 3 veces al día. ¿A qué horas? A las 8, a la 1 y a las 5. ¿Cuál es el detergente que utilizo? ¿En qué concentración? Y el tiempo de contacto. El desinfectante, el nombre del desinfectante, la concentración y el tiempo. Acá debe quedar establecido el procedimiento de limpieza y desinfección, los elementos de protección personal que debe utilizar para hacer esa limpieza, y luego debo verificar, o sea, ¿quién lo debe verificar? En este caso, el supervisor de área. ¿Cuándo? Después de ejecutar la limpieza. ¿Y en dónde? En el control de limpieza y desinfección, porque yo debo verificar que el protocolo que se hizo se esté cumpliendo. ¿Cómo tenemos que comenzar a diseñarlos? Primero yo tengo que mapear. Cuando digo mapear es establecer en cada una de las áreas qué equipos tengo, qué utensilios tengo, y adicional, qué infraestructuras, equipos o superficies son de alto contacto, ¿sí? Ahí voy a sacar las frecuencias de limpieza. Debo desinfectar previo al uso cualquier elemento de trabajo. Si es en una oficina, tengo que establecer cuáles son los elementos de trabajo, si es el teléfono, si es la silla, si también tengo el computador, los esferos, una calculadora. Debo mapear absolutamente todo, y cada vez que utilice un elemento de trabajo debo desinfectarlo. Se deben contar con fichas técnicas y hojas de seguridad de los productos de limpieza y desinfección. Disponer de paños y desinfectantes cerca a áreas de contacto común. Por ejemplo, los monitores de los equipos, los botones o manijas, los botones de los ascensores, manijas de las puertas, escaleras. Si tengo que cogerlas, debo tener un paño para desinfectarlas antes de utilizarlas. Si las actividades de limpieza y desinfección las estoy subcontratando con una empresa, estas empresas deben tener un concepto sanitario y sus propios protocolos. Adicional, me invitan a que debo tener diseñado e implementado un programa integrado de plagas, un programa para almacenamiento y control de productos de limpieza y desinfección, y asegurar que todos los productos de limpieza y desinfección que estoy utilizando estén rotulados. Y es importante señalar que ningún producto químico puede estar reenvasado en empaques o en envases que fueron de alimentos. Está totalmente prohibido. Deben ser en empaques diseñados para ese tipo de producto y estar claramente identificado. Aquí es como se verifica. ¿A través de qué? Pues de controles. Ya habíamos establecido un procedimiento de limpieza, entonces simplemente, este es muy sencillo, ustedes solamente les sirve de guía, pueden tener otros diferentes, donde yo dije que en el piso lo iba a lavar 3 veces al día, entonces la C es de que cumple, ¿sí? Y esto, ¿quién lo está verificando? El supervisor. Entonces pueden abrir otra columna de verificación, bueno, como les quede más fácil, pero esto es como un apoyo. ¿Qué desinfectantes? Pues en este momento los desinfectantes más recomendados son los que ha identificado la Agencia Ambiental de Estados Unidos, EPA, y estos son los principales desinfectantes contra el COVID-19. Están los ácidos peroxiacéticos, agua oxigenada, hipoclorito de sodio, isopropanol, amonios cuaternarios, ácido cítrico y etanol. Sin embargo, ahí también les dejo la dirección para que puedan consultar los productos recomendados. Bueno, protocolos con proveedores y clientes. Yo debo solicitar a los proveedores que tengan protocolos de bioseguridad para no solamente la persona que entrega, sino también los procesos de transporte. Antes en alimentos nos fijábamos muchísimo en la parte trasera del vehículo, que tuviera su protocolo de limpieza y desinfección, sus estivas, sus canastillas, que viniera a la temperatura que eran los alimentos. Pues bueno, eso sigue siendo importante y hay que seguirlo revisando. Pero adicional hay que revisar la cabina. Las cabinas ahora deben tener también sus protocolos de limpieza y desinfección. Para el caso de los transportes, se recomienda que los tapetes
la cojinería sea protegida por una película flexible como es el vinipel. ¿Para qué? Para favorecer y facilitar los protocolos de limpieza y desinfección. Es más fácil quitar o desinfectar una película plástica que no desinfectar un paño. Yo internamente como organización debo establecer protocolos de recibo y entrega de productos y aplicarlos en toda la organización y también comunicárselos a los proveedores para que sepan qué les voy yo a revisar. Debo emplear sellos resistentes a la manipulación de doble bolsa que los proveedores me puedan entregar en doble bolsa o que yo les pueda entregar también a los clientes, verificar cómo se va a hacer ese proceso y cómo se va a comunicar a los proveedores. Es importante restringir la visita a las empresas. Este no es momento ni para hacer visitas ni para recibir visitas. El manejo de residuos sólidos. Se deben identificar qué residuos se están generando por áreas. Tapabocas y guantes, ya saben, en doble bolsa negra separada de los residuos aprovechables. Se debe hacer una recolección y un almacenamiento permanente de esos residuos, limpiar y desinfectar canecas y realizar disposiciones. Entonces debo tener esto también dentro del programa de limpieza y desinfección. Prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio de COVID-19. Entonces, en prevención de riesgo de contagio, yo debo evaluar mi organización, saber cuántos puestos de trabajo, qué áreas voy a activar en este momento, cuántos puestos de trabajo van a estar activos, cuál va a ser, cuánto tiempo de exposición van a tener los trabajadores a ese tiempo, en qué jornada laboral. Yo debo asegurar que se va a limitar la transmisión directa o indirecta del COVID. Debo diseñar, capacitar a los trabajadores para que haya un cumplimiento de los protocolos y verificar que se cumplan. Debo tener un protocolo en caso de que las personas tengan síntomas o que sean positivos. Debe el trabajador saber cómo comunicar que tiene síntomas o que es positivo a COVID-19. ¿Cómo voy a hacer ese control de síntomas en el ingreso a la organización? Debo tener una base de datos de todos mis trabajadores, a ver si las edades, si alguno tiene alguna preexistencia. No permitir jamás el ingreso de trabajadores o de personas con síntomas de COVID. Fomentar el autocuidado, el lavado de manos y la etiqueta respiratoria, que ya la vamos a ver. Este es otro ejemplo que les traje. Yo debo tener una base de datos y en este caso se llama estratificación de riesgo de trabajadores, donde debo tener el nombre completo del trabajador, la sede en que está trabajando, en el caso de los hoteles, para saber exactamente qué hotel está trabajando, el documento de identidad, teléfono, dirección, el sexo, la edad, se encuentra en estado de embarazo, número de total de personas que viven con el empleado. De esas personas que vienen con el empleado, ¿cuántas son mayores de 60 años? Porque son más vulnerables. De las personas con que vive el empleado, ¿alguno presenta condiciones de morbilidad? Entonces ya las vamos a ver. Adicional, voy a preguntar al empleado, ¿sí? Voy a identificar si tiene alguna preexistencia, si tiene diabetes, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, accidente cerebrovascular, enfermedades inmunosupresoras, enfermedades obstructiva crónica, malnutrición o son fumadores, ¿sí? De acuerdo a esta información que voy hasta acá, ya puedo identificar si el trabajador puede ir a trabajar presencialmente o si va a trabajar desde la casa. Si va a trabajar presencialmente, debo identificar cuál va a ser su horario de entrada y de salida. ¿Cuántos días va a ir a la semana o cuáles? Martes, jueves, sábado. Cargo que desempeña, porque es importante esta casilla, porque hay personas que no hay reemplazo para esas personas, ¿sí? Manejan unas actividades específicas de la organización que en el momento nadie más las puede manejar, ¿sí? Es imprescindible el cargo de esta persona, ¿sí? Digamos si es así, entonces preferiría que esta persona no fuera a trabajar y que trabajara desde casa para que el riesgo fuera menor. Y importante los medios de transporte, si llega en bicicleta, en automóvil, en transporte masivo, en bus intermunicipal, en taxi, ¿por qué? Porque de acuerdo a esto voy a saber si la mayoría de mi población se transporta en taxi o en transporte masivo y hacia allá voy a enfocar las campañas de prevención y autocuidado. Yo debo hacer igualmente una evaluación de síntomas de COVID a los trabajadores que estén en presencial
y si no, están en presencial y están en trabajo de casa, debo asegurar que haya una autoevaluación y todos los días me estén comunicando los síntomas. Esta es también muy sencilla. Este es un formato de ingreso a trabajadores, proveedores y contratistas, donde está la fecha, hora de ingreso importante, hora de salida, no dejen de llenarlo, porque aquí puedo saber el tiempo de exposición, el tiempo expuesto que estuvo o el tiempo que estuvo en contacto posiblemente con otras personas en la organización, un trabajador o un contratista o un visitante. Nombre y apellido, la cédula, la EPS importantísima, porque hay que, en caso de que dé alguno de los síntomas, hay que averiguar, hay que informar a su EPS, a la ARL, el trabajador, si es proveedor o contratista, la empresa para poder informar. Y le voy a hacer algunas preguntas. Estas son solamente unos ejemplos de preguntas que son los que exige la resolución 666, pero ustedes pueden poner más. Sus ARLs ya tienen formatos semejantes que les pueden servir de guía. Entonces, falta de aire de inicio brusco, ¿qué quiere decir? Que cuando usted va a respirar ya no puede, no es tan fácil. Si ha tenido fiebre por más de 3 días de 38 grados centígrados, si tienes tos seca y persistente, sensación de fatiga o cansancio muscular, si tienes secreciones nasales, dolor de garganta o dolor de cabeza, pérdida del olfato y del gusto, sensación de malestar general, si ha estado en contacto con casos sospechosos o confirmativos de COVID. Si alguna de estas le da sí, se recomienda que la persona no entre a laborar. Le va a tomar la temperatura con un termómetro infrarrojo, debe tener un protocolo también para limpieza y desinfección de este termómetro y para saber cómo va a tomar la temperatura. Si da temperaturas mayores a 38 grados centígrados, por favor no lo deje entrar, esta persona debe quedarse en casa. Si usted está haciendo este mismo formato de autocuidado, usted debe informar a su jefe inmediato que tiene una temperatura o alguno de estos síntomas para que se quede en casa. La temperatura es un requisito obligatorio tomarlo al inicio, cuando entra a las instalaciones y cuando sale. Observaciones, quién autoriza el ingreso y nombre de quien autoriza el ingreso, y aquí viene todo el tema de manejo de datos. Entonces se las dejo porque les puede servir. Coronap, ahora es un requisito que todos instalemos Coronap, que es una aplicación gratuita, no les va a consumir datos. Esta tecnología la ha implementado gobiernos como Singapur y Corea del Sur, ha sido de muchísima ayuda. Permite monitorear en tiempo real los datos de los centros de emergencias del Instituto Nacional de Salud, le ayuda a los trabajadores de la salud, a las entidades, a actuar de una manera más rápida y oportuna en caso de que hayan personas que tengan síntomas. Ahí usted puede reportar los datos diarios suyos, todos los días debe reportarlos, al igual que los de su familia. Bueno, organización laboral, debo tener jornadas flexibles, debo establecer un número máximo de trabajadores por turno y por metraje, debo establecer metros cuadrados y sacar una proporción de cuántos trabajadores podrían llegar a estar ahí. En medidas locativas, áreas de trabajo y puntos de aseo dotados que garanticen su distanciamiento. Casilleros, se recomienda casilleros dobles, uno para dejar la ropa de calle y otro para dejar la ropa de trabajo. Si no, utilizar bolsas para la ropa de la calle. Desinfectantes disponibles en áreas donde se cambian y también en sus áreas de trabajo. Canecas con tapa para desechar elementos de protección personal. Y se recomienda eliminar el control de huella al ingresar o dotar con mecanismos para desinfectar los sensores y posteriormente las manos. Trabajo remoto o a distancia en casa, debo capacitar continuamente. Es importante que capaciten sobre esta resolución, guarden evidencias de la capacitación y si pueden hagan evaluaciones en línea. Trabajadores de mayores de 60 años y con morbilidad deben permanecer en casa. Si es trabajo presencial, voy a hacer una capacitación y seguimiento de todos los aspectos y protocolos de bioseguridad. Se recomienda que haya un acompañamiento por parte de la ARL para el cuidado de la salud mental. Reforzar hábitos de vida saludable, hacer ejercicio, comer bien, dormir bien, realizar pausas activas y usar herramientas tecnológicas. Si es el tiempo de alimentación en la empresa,
debo tener horarios flexibles, asegurar que van a estar las personas seguras, alejados 2 metros de distancia. Debo asegurar que cada vez que una persona se levante, lo que he visto en otras organizaciones que ya lo están implementando es dejamos solución desinfectante sobre en la mesa y toallas. La persona cada vez que se sienta, antes de sentarse, desinfecta su puesto de trabajo y cuando se va deja desinfectado su puesto de trabajo. Se lava las manos antes de quitarse el tapabocas y después de quitárselo y antes y después de comer. ¿Qué hacemos con clientes, proveedores, visitantes y afiliados? Debo tener un protocolo para terceros, debo establecer turnos para poderlos atender y fomentar el pago por medio virtual o de tarjetas. También debo incentivar el transporte alterno individual, entonces bicicletas, motos, patinetas. En transporte masivo debo tener mínimo una distancia de 1 metro, utilizar los guantes desechables y tapabocas. Y si es privado, limpieza, uso de tapabocas, gel antibacterial y guardar la distancia. Debo capacitar a los trabajadores en los lugares con riesgo, cuál va a ser el riesgo de exposición en ese lugar, los factores de riesgo en el hogar, factores de riesgo individuales, los signos y síntomas, el reporte del estado de salud, el uso de EPPs, lavado de manos y limpieza y desinfección. Yo considero personalmente que nosotros podemos tener los mejores tapabocas, los mejores geles, desinfectantes de última generación, pero si no logramos una formación y toma de conciencia de cada uno de nosotros, de nuestros familiares, de nuestros trabajadores, y un autocuidado, va a ser muy difícil, pero supremamente difícil parar esta pandemia. Yo creo que va a ser la única manera de lograr, si somos conscientes y nos cuidamos, de lograr que tengamos restaurantes, servicios de alimentación free COVID, libres de COVID, hoteles libres de COVID, pero todo va a depender de la conciencia y el autocuidado que tengamos cada uno. Recuerden siempre las prácticas higiénicas. Esto nos ha enseñado muchísimo el tema de higiene. Nunca se toquen los ojos, nariz y boca sin haberse lavado las manos. Cuando habla de etiqueta respiratoria, esta resolución, es que cada vez que usted vaya a toser o a estornudar, se cubra la nariz y la boca, ¿sí? Con el codo doblado o con un pañuelo, lo deseche, se lave las manos y también limpie esta parte. Ya sabe que si tiene algún síntoma de los que ya vimos, quédese en casa. Y si tiene alguna inquietud, llame a la línea COVID-192. ¿Qué papel juegan aquí las ARLs? Pues bueno, todas las organizaciones ya tienen implementado su sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo según la resolución 0312. ¿Qué deben hacer? Identificar en su matriz de riesgos el factor de riesgo biológico COVID-19. Y de ahí va a salir los elementos de protección personal que deben utilizar y muchas más estrategias. ¿Qué van a hacer las CRLs? Van a orientar a todo lo relacionado con elementos de protección, a responder a solicitudes, me pueden asesorar en las listas de chequeo, en cómo debo aplicar los protocolos, ellos van a tener unos equipos técnicos responsables como para dar ese tipo de orientaciones. Al salir de la vivienda, revise sus restricciones, evite siempre aglomeraciones, ya saben, ni haga visitas ni reciba visitas, asigne un adulto para que haga las compras. Cuando llegue usted a su vivienda, quítese y desinfecte los zapatos, no solamente la suela, sino por todos lados. Recuerde que el fomite puede caer por todos lados. Los elementos que manipuló, lávese las manos. Antes de tener contacto con los miembros de su familia, cámbiese totalmente de ropa. Evite saludarlos de contacto. He visto que ahorita se saludan de codo, no lo hagan. No se saludan de codo ni golpeándose los pies, porque si la otra persona, el zapato ya era un fomite o venía de la calle y ya era un fomite, yo ya me pude contaminar mi ropa, entonces trate de no hacer esos saludos de donde haya contacto. No sacuda la ropa que viene de la calle antes de utilizarla, porque puede traer fomite, o sea, puede ser ya un fomite de esa ropa. Báñese con abundante agua y jabón. Si tenemos a alguien con alto riesgo, entonces debemos mantener, como los abuelos, mantener distancia, utilizar el tapabocas,
lavado de manos continuo, voy a incrementar la ventilación. ¿Cómo incremento la ventilación? Abriendo ventanas. Ya saben que aires acondicionados o ventiladores no son apropiados, pero sí abriendo ventanas, que se haya un intercambio de aire, independicen baños y habitaciones, y laven con más frecuencia la ropa, las toallas, las sábanas, los equipos que estén tocando, que sean de uso continuo de contacto común. ¿Qué debo hacer si tengo un manipulador o tengo un trabajador COVID positivo? ¿Sí? Es importante, o que tenga algunos de los síntomas y ya esté dentro de la organización, ya lo tenga en el área de trabajo. Debe tener un canal de comunicación para que él se sienta tranquilo y no va a sufrir ninguna represalia con respecto a su estado de salud. Se deben identificar cuáles son los síntomas que tiene. Ellos deben saber cuáles son las alertas de los síntomas, y yo también debo poder verificarlas, no solamente lo que yo puedo en el momento del ingreso de las personas verificar a través del termómetro y de las respuestas que ellos me dan, sino también debo hacer inspecciones para verificar que ninguna persona tenga síntomas. Debo establecer cuál ha sido el nexo epidemiológico, es decir, las personas que estuvieron en contacto en los últimos 14 días, avisar a las autoridades. Debo tener en mi empresa un sitio donde haya un aislamiento y pueda dejar esa persona, debe tener esa persona su tapabocas, con todos los protocolos de aislamiento, mientras me comunico con la EPS y me dan todas las instrucciones y los lineamientos establecidos por la EPS y por la Secretaría de Salud. Entonces, resumiendo, para prevenir el contagio, ya saben, protocolos de seguridad, registro de las personas y lugares que ha visitado, no permitir ingreso de personas con síntomas, seguimiento de síntomas de trabajadores, clientes y proveedores, reporten todos los días, por favor, a Coronap. Los trabajadores deben estar afiliados a su sistema de seguridad, capacite a las personas en bioseguridad y limpie escaleras, ascensores y superficies de uso común. Si presenta el trabajador síntomas de COVID-19, entonces se identifica la presencia del trabajador, se comunica inmediatamente al jefe inmediato, se aísla la zona, no se programan más turnos en esa zona, se informa el estado en contacto, se informa si ha estado en contacto con una persona positiva COVID, se reporta a la EPS, ARL y a la Secretaría de Salud, y la EPS decide si se aísla en casa o se remite a un centro de salud. Se listan las personas que ha tenido contacto los últimos 14 días, desinfecto las áreas en que el trabajador estuvo, totalmente las áreas, hago una limpieza general y profunda, y todas las superficies que el trabajador pudo tocar. Garantizo que todos los demás trabajadores están utilizando correctamente sus elementos de protección personal y que se está garantizando un correcto lavado de manos. Y adicional, debo tener un plan de comunicaciones donde se haga una divulgación de esta resolución, los protocolos, informar a personas y clientes y proveedores de los protocolos, líneas de contacto, EPS, ARL y la Secretaría de Salud, mensajes continuos de autocuidado, cómo debo tener mecanismos para divulgación y realizar charlas periódicas. Hasta aquí vimos los protocolos de bioseguridad generales que deben implementar todas las organizaciones. Como les dijo Edwin al inicio, estos son generales. Se espera que ya salgan los específicos esta semana o no sé, posiblemente la otra semana, para hoteles, restaurantes, gimnasios. Sin embargo, en abril de 2020, el Ministerio de Salud estableció unos lineamientos para el sector productivo y ahí, con el fin de mitigar el COVID-19, y ahí se establecieron los lineamientos sanitarios para restaurantes y servicios de alimentación. Esto también incluye el tema de plazoletas de comidas. Pero aclaro, antes de que arranquemos, este es un tema corto, que solo está autorizado la comercialización de alimentos a través de plataformas virtuales o domicilios. El take out, que es comida para llevar, que se acerca a la persona y recoge su comida, no está permitido todavía. Es importante. Bueno,
¿Qué me dice? Que tenga un plan de mitigación del riesgo, que asegure condiciones higiénicas óptimas al momento de recibir materias primas, cuando elabore los alimentos, cuando almacene, cuando vaya a comercializar esos productos, tenga condiciones higiénicas apropiadas. Me invita a que tenga, ya tenemos como tal en las empresas de alimentos, en los servicios de alimentos y bebidas, tenemos un programa de trazabilidad. Pero ¿qué me dice? Refuerce ese programa de trazabilidad, ¿sí? De los productos que está elaborando. Garantice el abastecimiento de agua potable. ¿Por qué? Y esta es una recomendación para los restaurantes que aún no han abierto, que cerraron, no han retomado actividades, o los hoteles. El agua, posiblemente, como no se ha utilizado con la misma frecuencia, es un agua que ya no debe tener cloro. Al no tener cloro, es un agua altamente peligrosa. ¿Por qué? Porque ya está contaminada. ¿Y yo qué digo? Pues voy a desocupar los tanques, voy a lavar y a desinfectar, pero si el agua no es potable, lo que está haciendo es contaminar. Entonces, la recomendación es potabilicen esa agua, establezcan en su programa de abastecimiento de agua potable, debe haber quedado la contingencia en caso de que no haya cloro. Lo que tienen que hacer es clorar el agua, o si no, con alguna empresa, la misma que le lava los tanques, les puede ayudar a clorar esa agua para tampoco perderla, para que puedan utilizarla ahorita para la reapertura en protocolos de limpieza y desinfección. Garantizar limpieza y desinfección de utensilios, cocina, menaje, con sustancias como las que ya vimos, hipocloritos, amonios. Limpie y desinfecte profundamente para prevenir contaminación por fomites. ¿Listo? Entonces es importante mejorar y aumentar la frecuencia en los protocolos de limpieza y desinfección. Nos invita a realizar un análisis de vulnerabilidad. ¿Qué quiere decir? Las superficies que tienen mayor potencial de contacto con las personas, como al igual que los trabajadores, proveedores, clientes. Debo verificar qué tiene más contacto o cómo están haciendo el contacto estas personas que no deberían hacerlo, entonces establecer nuevas estrategias. Después de cada servicio, debo limpiar y desinfectar dispensadores, pomos de puertas, mostradores, mesas para consumo de alimentos, baños. Como les digo, en este momento solamente hay domicilio, ¿sí? Estos fueron pues los lineamientos que quedaron, pero pues estamos esperando a que salgan los protocolos finales. Estimar la limpieza y desinfección de contenedores y vehículos. Esto es el tema de las motos, los guacales, las maletas donde transportan los domiciliarios la comida. Hay otros lineamientos para domicilio que posiblemente en otra capacitación los podremos trabajar. Intensificar desinfección de ambientes. Se recomienda que cuando se abra el negocio haya un sistema para lavado y desinfección de manos de clientes. Mediante avisos alusivos se invite al lavado de las manos y disponer de condiciones para que ellos lo puedan hacer. ¿Qué más dice el plan de mitigación de riesgo? Garantizar protección permanente. Ya no podrán haber alimentos expuestos, los buffets donde estaban expuestos los alimentos, donde estaban los panes, las carnes, los quesos, pues ya deben tener en este momento vitrinas o campanas o algo que proteja que no vaya a caer ninguna de esas gotículas sobre los alimentos. Garantizar la ventilación permanente abriendo las ventanas. Minimizar contacto y manipulación directa por parte de los consumidores de cualquier alimento. Espaciar la atención para evitar la aglomeración durante el servicio. Y si yo estoy dentro de una plazoleta, si mi restaurante está dentro de una plazoleta, estos procedimientos de limpieza y desinfección de áreas comunes estarán a cargo de la administración del centro comercial. Y resumiendo ya, promover la venta de alimentos única y exclusivamente por plataformas de comercio electrónico. Y sugerir que los comensales hagan o los clientes paguen sus cuentas con tarjeta. Ya saben, todo esto que hemos visto, debe haber una supervisión para asegurar que sí se estén cumpliendo todos los protocolos para prevenir el contagio de COVID, en especial todo el tema de uso adecuado de dotación, de elementos de protección, el lavado de manos, el uso de tapabocas, guantes y geles de desinfectantes. Y ya para terminar, conclusiones, ¿qué nos ha enseñado? Que ya todo ya no va a ser lo mismo, nada va a ser lo mismo. Nos ha enseñado que debemos implementar mayores protocolos de higiene,
Nos ha enseñado a valorar más la vida, a compartir más, a ser más solidarios. Nos ha traído nuevos retos, pero también hemos visto empresas con nuevas soluciones y soluciones muy innovadoras y han cambiado muy rápido, porque tenemos que reinventarnos rápido, ver qué han hecho otros países para poder abrir de manera muy segura. Nos ha enseñado también a identificar aliados estratégicos en este momento y, lo más importante, a ser más conscientes. Muchas gracias por su tiempo. Espero que les haya servido esta capacitación. Espero compartir nuevas capacitaciones con ustedes. Les dejo en esta diapositiva mi contacto, mis números, por si tienen alguna inquietud. No sé, Edwin, ¿podemos entrar al tema de preguntas? Vale, Marcela, muchas gracias. Sí, vamos a revisar algunas de las preguntas que los asistentes nos compartieron. Es importante recordarle a todos los asistentes que los encuentros de Cotelco, una vez el proceso se termine, los subimos al canal de YouTube de la asociación para que puedan revisarlo. Si quieren volver a escuchar la conferencia de hoy de Marcela, lo van a encontrar en el canal de YouTube de Cotelco. Vamos a hacer algunas de las preguntas, Marce. Claro. La primera dice, ¿el tapabocas de tela lavable es efectivo? Bueno, excelente pregunta, mira. Sí, siempre y cuando tenga la parte absorbente, la parte impermeable y cumpla con los protocolos del Ministerio de Salud. Si quieres más, ahorita se los puedo enviar con Edwin para que se los haga llegar los protocolos. También puedes hacer la prueba del spray, ¿sí? Poner desinfectante y asegurar que al otro lado no va a pasar, entonces ves que está funcionando la parte también impermeable. También he visto que se ha hecho la prueba del agua, donde se deja por un tiempo el agua dentro del tapabocas y no pasa al otro lado, entonces está asegurando que sí hay una parte impermeable. Entonces, eso es importante que lo revisen. Listo. Marcela, tenemos otra que nos dice Mónica. Entiendo que se debe registrar la temperatura del personal para su control y enviarlo a una app. ¿Cómo sería el manejo con las indicaciones del gobierno local? Bueno, yo debo hacer 2 reportes. Uno, si estoy en casa, tomarme la temperatura y enviársela a la persona. Generalmente esto lo están haciendo las empresas, los responsables de seguridad salud en el trabajo, están guardando todos estos reportes y enviar la temperatura diaria que yo me tome más mi reporte si tengo algún síntoma, como en el formato que vimos. Adicional, yo debo bajar Coronap, es una app muy fácil de bajar y reportar todos los días los síntomas. En las empresas debo tener, en el momento de ingreso del personal, debo tener una persona responsable, capacitada, para que haga las preguntas de rigor a las personas y le tome la temperatura. Bien, tenemos otra que nos hace Daniela. ¿El alcohol glicerinado es lo mismo que el alcohol antiséptico? Sí, el alcohol antiséptico debe asegurar que tiene más del 70% de concentración de alcohol. Entonces, es exactamente el mismo gel, sino que le dicen alcohol glicerinado. ¿Es posible utilizar el aire acondicionado para la rotación del aire? Bueno, mira, el aire acondicionado no se recomienda a no ser que tú le tengas que ese aire tenga un sistema de filtración que te permita asegurar un aire seco, filtrado y limpio, y que adicional ese filtro te asegure que está reteniendo virus, en este caso, o tiene algún sistema de desinfección para que el virus no se propague. Eso es importante que lo puedan identificar. Revisen el tipo de aire acondicionado, el sistema que están utilizando, si tiene algún sistema de desinfección, cada cuando cambian los filtros, ese filtro que retiene, ¿sí? Entonces, evalúenlo con la ficha técnica o con los programas de mantenimiento que tengan.
Adicionalmente, también hay unos sistemas que me permiten desinfectar el aire si se los puedo de alguna manera incluir a mi sistema y me lo asegura, pues lo podrían utilizar. Mientras tanto, no se recomendaría, ¿sí? Porque si una persona tose, estornuda, el aire acondicionado, ¿qué va a hacer? Va a filtrar esas gotículas y las va a repartir en otras áreas. Tenemos otra pregunta que nos hace Zacarías. Dice, ¿por qué no se hace mención del contacto solar y la humedad? Que los científicos americanos descubrieron que el virus demora 2 minutos vivo en ese ambiente. Bueno, Zacarías, buena pregunta. Yo también he visto esas condiciones donde la luz ultravioleta puede destruir o puede inhibir el crecimiento del virus. Sin embargo, así como los informes que traje, no ha sido nada comprobado ni aprobado por la Organización Mundial de la Salud, porque no se tienen datos exactos de la intensidad de la luz, el tiempo de permanencia, sobre qué tipo de superficies, ¿sí? Hasta el momento no se sabe exactamente, pero sí lo he visto en diferentes, y también que la temperatura en clima cálido, en clima frío, posiblemente no va a ser lo mismo digamos, si yo tengo un fomite en un vehículo y estoy en Santa Marta y las puertas están cerradas de ese vehículo, posiblemente la temperatura interna de ese vehículo puede llegar a, no sé, más de 60, 70 grados centígrados al rayo del sol. En cambio, en tierra fría, posiblemente ese fomite, ¿sí? En una temperatura de Bogotá va a permanecer mucho más tiempo. Es que todavía no hay datos aprobados, ¿sí? Son solamente estudios como los que yo les mostré, pero pues para próximas presentaciones posiblemente lo pueda poner en esta presentación. Muchas gracias, Zacarías. Marcela, Álvaro nos hace una pregunta muy al lugar. La mayoría de los salones que tenemos en los hoteles tienen alfombras. ¿Esto nos podría perjudicar para realizar eventos próximamente? Pues Álvaro, nos tocaría evaluar cómo sería ese protocolo de limpieza y desinfección de esas alfombras, la frecuencia, si podemos hacerlo en húmedo, si podemos hacerlo en seco. Nos tocaría evaluar si con cada vez que se utilice y haya un evento, tendremos un protocolo de desinfección. Ya hay productos muy buenos en el mercado que te pueden ayudar al proceso de desinfección en seco. Entonces tocaría evaluarlo. Y la otra, que tengamos tapetes en la parte externa del hotel y en la parte externa del salón para asegurar también que se disminuye un poco el riesgo de contaminación por suelas, ¿sí? También podría trabajarse. Y no sé si una nebulización antes de comenzar o cuando vayas ya a abrir el establecimiento se puede hacer, o si las personas se retiran en un momento del área, ¿sí? Y tienen que irse a otro salón, no sé, pues porque así está diseñado el evento, puedas hacer una desinfección de ambientes y ese desinfectante al final va a llegar al piso, te pudiera ayudar, ¿sí? Pero eso ya te lo dirá tu protocolo de limpieza y desinfección de superficies, en este caso alfombras. Listo. Marcela, nos pregunta Jairo Bermúdez, ¿qué debemos exigir a los usuarios para cuando vayan a usar áreas comunes como zonas de alimentos o zonas verdes? Ok, bueno, Jairo, en zonas verdes ya saben que no se pueden sentar sobre el piso. En zonas verdes, si tengo sillas, debo tenerles un protocolo de limpieza. Y en áreas de alimentación, respetar, si es un autoservicio, respetar los 2 metros de distancia, asegurar que antes de que te sientes la silla, la mesa esté limpia. Si hay saleros, pimenteros, todo eso debe estar completamente limpio, ¿sí? Y cumplir los protocolos donde vayas a trabajar, ¿sí? Si estás en una empresa y vas a ir al servicio de alimentación de esa empresa, primero preguntar cuáles son todos los protocolos de bioseguridad para evitar que te contamines o contamines a otras personas. Marce, te voy a hacer 2 preguntas. Sí, señor. Una que está asociada. El alcohol no funciona como desinfectante para el COVID
¿Y cómo podríamos saber que el cliente que llega al hotel no tiene COVID-19? Bueno, el alcohol lo que va a hacer es un proceso de oxidación, ¿no? Entonces, a través del proceso de oxidación, lo que hace es que como tal, la parte grasa no sea viable y entonces, si no es viable, ya hay una desnaturalización como tal, ya no del virus. ¿Y cómo hacer para que saber si tengo huéspedes o clientes que no tengan COVID? Haciéndole las preguntas de rigor, tomándole la temperatura, no va a ser fácil, desinfectando la suela de los zapatos, desinfectando su equipaje, desinfectando su ropa. No va a ser tan fácil, pero nos toca establecer protocolos porque indudablemente hay que reabrir estos establecimientos, pero sí nos toca ver cuáles son los protocolos. Hay cámaras ahora, están saliendo unas cámaras, de pronto las puedo compartir más adelante con Edwin para que se las comparta, que son sensores de temperatura. Llega la persona, verifica si tiene su tapabocas y verifica la temperatura de cada una de las personas y puede establecer si tiene o no fiebre, que es uno de los mayores síntomas que se presentan. En caso de esto, pues la persona no debería entrar. Y la otra es, si ya tengo un huésped y es COVID positivo, ¿qué debo hacer? Debería tener unas áreas especiales para los huéspedes COVID positivo, ¿cómo se va a manejar? Entonces son muchas preguntas, pero la idea es que ya con los protocolos específicos para hoteles, me imagino que ya vienen todos los lineamientos y aclaraciones respecto a esto. Listo, nos pregunta Alberto. Se supone que todos nuestros proveedores de alimentos y bebidas son certificados. ¿Qué recomendación le daría al despensero en el momento de recepción de materia prima, frutas y verduras antes de ir al cuarto de refrigeración y conservación o conservación? Bueno, Alberto, muy buena pregunta. Entonces, ¿qué te recomendaría? Una, que no haya, de alguna manera, te hayan mandado la remisión antes, ¿sí? Que no vaya a haber esa transferencia de documentos. Es importante. Que te dejen a un lado el tema de las canastillas y tú te acerques y lo recojas. Que en lo posible esas canastillas vengan con bolsatina protectora. Que si tienes que firmar algo, sea con el esfero de la persona y del que recibe y el que entrega debe tener su esfero, no compartan esferos. Exigirle el protocolo de bioseguridad para el transporte y la entrega de mercancías. Debo implementar mi protocolo de bioseguridad para desinfectar externamente las bolsas y las canastillas. Debo ingresar a los cuartos. Ya una vez desinfectado, debo ingresar a los cuartos de la mercancía. Recuerden que por alimentos no es viable la contaminación con COVID, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo consumo un alimento, ¿sí? Los alimentos se abre acá directamente la tráquea y hay un proceso de deglución. Los alimentos llegan al estómago, van a haber ácidos y los ácidos no van a permitir que el virus continúe, lo destruyen, ¿sí? Por eso no es una enfermedad transmitida por alimentos. Y esas serían como las recomendaciones. Lavar, desinfectar esos productos, como siempre lo hemos hecho en la industria de alimentos, siempre hemos lavado, desinfectado. Para nosotros no son nuevos los protocolos, ahí es que seguirlos reforzando. Esa sería como tal la recomendación para Alberto. Marcela, hay una pregunta que da lugar a lo que estamos trabajando, pero pues después lo complementamos. Nora nos pregunta, ¿qué propone para fortalecer el tema de las capacitaciones y la formación en las empresas? ¿La podemos realizar con el mismo personal del hotel o de las empresas o es mejor asesorarse con personal idóneo? Bueno, Nora, lo que yo te recomendaría, Nora, es que se hagan esas capacitaciones con personas que tengan la competencia para hacerlo, que puedas implementar medios virtuales, pero que sean esas capacitaciones que le permitan a la gente, que no sea, o sea, más que una capacitación,
A veces la palabra capacitación no me gusta tanto, me gusta más la palabra formación y toma de conciencia, ¿sí? Ellos hay que tocarles allá adentro su fibra más débil y hacerlos tomar conciencia de la importancia de utilizar los elementos, de cumplir los protocolos y el riesgo si no lo hacen bien, ¿sí? Cómo pueden afectar toda la organización. Pero te puedes valer por cursos virtuales, por formación presencial, como este tipo también de formaciones si te ayudan, pero sí tienes que buscar cómo desarrollar la conciencia. No es fácil, es lo más difícil que hay, llegar y cambiar la forma de pensar de las personas, pero hay que hacerlo, ¿sí? Y hay que hacerlo rápido, y ojalá podamos tener hoteles y restaurantes free COVID más adelante, si contamos con personas conscientes. Listo, Marcela. Vamos con 2 preguntitas más por tiempo. ¿Okay? Juan Fernando nos pregunta, ¿cuál es el producto desinfectante y la dosificación más recomendada para áreas de cocinas y restaurantes que no afecte a los alimentos? Bueno, entonces Juan Fernando, te recomiendo hablar con tu proveedor de limpieza y desinfección. No te puedo decir productos porque cada casa comercial tiene diferentes productos y el producto dependerá de la concentración y el tipo de dilución. Para alimentos se pueden utilizar ácidos acéticos, mezclas de ácidos acéticos. Para superficies se está utilizando mucho los amonios cuaternarios, ¿sí? También se está utilizando el hipoclorito, ¿sí? Pero es importante que aquí te asesores muy bien de la empresa que te está vendiendo los productos de limpieza y desinfección. Asegúrate que te envíen las fichas técnicas, las hojas de seguridad, que por favor te envíen que esas sustancias están aprobadas por EPA de Estados Unidos, ¿sí? Es importante porque también le dan una mayor seguridad y que te digan cuáles son las concentraciones más utilizadas, ¿sí? Y el tiempo de acción, es importante también el tiempo de acción, la concentración, tiempo de acción. Esta pregunta que va a ser muy, digamos, oportuna en el momento en que se abran las aperturas de los hoteles para huéspedes internacionales. El pasaporte es uno de los documentos que manipulan muchas las personas antes de llegar al hotel. ¿Cómo se maneja ese caso? Bueno, en el caso de los pasaportes, de documentos, una es evaluar si pueden enviarles el pasaporte, si es posible que lo manipule solamente el turista, la persona que lo trae. De lo contrario, evaluar protocolos de limpieza y desinfección de manos cada vez que tengan que intercambiar documentos con otra persona. Eso sería lo único, pero tratar de ver cómo se puede hacer, utilizar plataformas, utilizar sistemas virtuales, de alguna manera que facilite y evite el intercambio de documentos. Bueno, Marce, con esta cerramos. Marcela compartió pues sus datos. Si alguno de los asistentes quiere hacerle una pregunta, yo creo que ella está como en toda la disposición de poderle contestar. Hay una pregunta que nos hace Elian del Hotel Holiday Inn. ¿Tienes algún protocolo de ejemplo de COVID-19 que se pueda adaptar a nuestros hoteles? Eliane, son muchos protocolos, ¿sí? O sea, son varios protocolos. Yo le voy a decir a Edwin si es posible tener otro webinar solamente con el tema de protocolos para hoteles y restaurantes bajo los lineamientos. Algunas partes de esos protocolos, el protocolo tienes que escribirlo diciendo exactamente qué es lo que vas a hacer. De pronto en esta presentación les van a quedar herramientas como son los controles que hace el formato, el protocolo, posiblemente en otras charlas, ya cuando salgan los protocolos de bioseguridad para hoteles y restaurantes, les podré dar más herramientas frente a este. En este momento no tengo ninguno específico para hoteles como tal, no lo tengo. ¿Sí? Tengo algunos posiblemente con enfoque a trabajo de oficinas, ¿sí?
o a trabajos en industrias de alimentos, pero como tal a hoteles no tengo en el momento. Listo, Marcela. Muchas gracias por dar respuesta a muchas de las preguntas que nos hicieron los participantes. Agradecerte por el espacio y el tiempo que has destinado para compartir tus conocimientos frente al tema. Decirle a los asistentes que una vez tengamos los protocolos a través de los proyectos de resolución que se están elaborando a través de los ministerios de Comercio, Trabajo y de Salud, posiblemente estaríamos con Marcela definiendo otro encuentro asociado a los protocolos para el sector. Agradezco a las personas que nos acompañaron en el día de hoy. Les recuerdo que ya en nuestras redes sociales están nuestros encuentros de esta semana para que se sigan inscribiendo. Recuerden que hacen el proceso de inscripción y previo a la sesión del encuentro, a su correo electrónico le llega el link de acceso. Marcela, muchas gracias por todo. No siendo más, si quieres despedirte de los participantes, con mucho gusto. Bueno, muchas gracias por su tiempo, por su asistencia. Espero que esta capacitación los pueda apoyar en estos momentos que sabemos que no han sido fáciles. Y tienen ahí mis datos por si tienen alguna inquietud, alguna pregunta. Estoy para apoyarlos en todo lo que necesiten. Muchísimas gracias, Edwin, también, y a Cotelco. Vale, muchas gracias a todos y feliz tarde. Hasta luego.